Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pone la mira en la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Vemos acá. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Entonces vemos acá nosotros que el Señor Jesús estaba anunciando la muerte y la resurrección de Cristo, de Él mismo. Y vemos a Pedro acá, que Él mismo vio que quiere invalidar ese sacrificio de Cristo. Y en Salmo dice: el sacrificio de Dios es un corazón contrito y humillado, porque ahí va a ver el corazón dolorido por ofender a Dios y humillado, reconocer nuestra vieja creación, nuestra incredulidad. Y vemos cómo le tapó la visión de Pedro, siendo discípulo de Cristo. Así nosotros vemos, así también a nosotros, Satanás quiere tapar de la cruz de Cristo, de ese confesar nuestro pecado. Rechazamos cuando nos dice el pecado, nos enojamos y nos justificamos, porque es el segundo pecado, después de la incredulidad, es la justicia propia. Y también, Dios, que acá vemos, él se justificaba y creía por el afecto, creía que el afecto era el amor divino. Y le decía, Pedro, tomándole aparte, comenzó a recomendarle, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones su mirada a la cosa de Dios, sino en la de los hombres. Y vemos, parece, Pedro le quería demasiado al Señor Jesús. Y así también nosotros a veces trabajamos. Él era discípulo de Cristo. Así también nosotros queremos predicamos, y hay en nosotros ese afecto, temores de hombre, ese respeto satánico, y creemos, hay incredulidad a la cruz. Creemos que si le reprendemos, le mostramos el pecado a la gente, creemos que se va a ir todo. Creemos que le vamos a Dios, que queremos quedar bien, queremos agradar al hombre. Y dice la palabra de Dios: si agradaría al hombre, no sería siervo de Dios. Y vemos nosotros acá que Pedro, siendo discípulo de Cristo, él quería evitar esa cruz. Así también a la mayoría de los hijos de Dios, Satanás quiere predicar, pero quiere sacar la cruz de Cristo. No quiere mostrar, y la cruz de Cristo es humillar, reconocer la ofensa, porque hay afecto en nosotros. Hay rechazo a la cruz, enojo, ira por la corrección.
y a los predicadores hay temores, respeto satánico. Queremos predicar, servir al Señor, sin mostrar el pecado y sin mostrar que tiene que confesar esa vieja creación, primeramente la incredulidad, primeramente y después la segunda, la justicia propia, cree que está bien, y el predicador mismo cree que se justifica, cree que está bien, no ve que está, vio que queriendo sacar, queriendo destruir la victoria de Cristo, porque la victoria está en la cruz. Ahí está la vida resucitada. Ahí vamos a conocer a Cristo cuando confesamos, no solamente para salvación, sino para crecimiento. Primero, todos los seres humanos tienen que reconocer que por la incredulidad es pecador, porque Adán no creyó lo que dice, no coma ese fruto. No crea a Satanás y creyó más a Satanás. Ese es el primer pecado. Ese segundo, la justicia propia. Creemos que sin la cruz, sin confesar el pecado, vamos a tener contacto con Dios. Ningún ser humano, si no confiesa a Cristo, puede tener comunión. Primero, para salvación, tiene que pedir perdón, tiene que reconocer que es pecador por la incredulidad de Adán. Y después, segundo, tenemos que reconocer para crecimiento. No podés crecer sin confesar tu pecado, sin declarar: ese es la cruz de Cristo, tome mi cruz cada día. Pablo dice: cada día muero. ¿Y qué es lo que muere? La incredulidad, desánimo, afecto, justicia propia. Tiene que morir, temores de hombre, querer agradar al hombre. Y cree, te justifica sin pedir perdón. Cree que no hay en ti pecado. Cree que va a estar bien. Y querer, yo que como los fariseos hablamos de Cristo. Y Pedro también vemos en Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligar a judaizar? ¿Por qué obligar a los gentiles a judaizar? Vemos acá el mismo Pedro, otra vez, vemos cuando le dice: nunca te acontezca esto. Quería invalidar la cruz de Cristo, quería invalidar ese sacrificio de Cristo, porque ahí va a haber el perdón del pecado, ahí va a haber la comunión, el hombre con Cristo, con Dios. Y eso es lo que Satanás procura de sacar de todos los hijos de Dios. No quiere Dios que se humille, no quiere declarar su pecado, no quiere reconocer su vieja creación. Primero, para salvación, y siendo nosotros ya hijos de Dios, para crecimiento, quiere justificarse. Cree que está bien delante del Señor. Cree que va a formarse esa fe, gozo, alegría. Va a correr, va a avanzar la carrera. Esa vida de Cristo
cree que se va a formar, le va a gobernar, sin pedir perdón, sin declarar, sin morir esa incredulidad, ese afecto, temores de hombre, rechazo a la cruz, totalmente. Pedro, vemos acá, siendo el apóstol de Jesucristo, él quería sacar la cruz de Cristo. Y muchos creyentes, nosotros vemos, la mayoría de los creyentes quiere predicar sin la cruz. La parte principal de la palabra es la vida que da ese confesar pecado. Ese es lo que da vida a la palabra. Ahí está la vida de Cristo. Esa es la cruz cuando cada día muero, dice, se expresa en distintas formas. Humillar. ¿Y de qué humillar? Dice incredulidad, primeramente justicia propia. Ese tener en poco, estar lejos, queremos sacar la cruz de Cristo. Pida al Señor, Señor, quiero sacar esa cruz. Queda, parece ridículo, parece que ya sabe todo. Distintos pensamientos vienen. Y querer demasiado sacar la cruz de Cristo. Vemos Pedro siendo discípulo de Cristo. Y tenía confianza de sí mismo también, que estaba bien. Y vemos nosotros acá mismo, él creía que se podía servir así al Señor. Y vemos él que en vez de predicar la cruz de Cristo, quería predicar, Dios predicaba la ley. Porque sin confesar tu pecado de incredulidad, querer justificar sin pedir perdón, ese afecto, justicia propia sin la cruz. Justicia propia quiere decir no confesar tu vieja creación, tu incredulidad, tu afecto, temores de hombre, respeto satánico. Cree que está bien, y querer negar a otro tener, no te humillas, y querer justificar, cree que actúas bien, y cree que no es pecado, querer servir sin la cruz. Y él quería servir sin la cruz, quería otra vez, porque es ley, sin la cruz, es palabra vuestra, tu palabra, saca los sentidos, tiene otros tonos. El mensaje, ley no tiene cruz, tú quitaste. Si vos primeramente tenés que aplicar por ti y después para aplicar por otro. Y así, Pedro acá, siendo discípulo de Cristo. Nosotros vamos a tomar para nosotros porque Satanás quiere sacar de acá la cruz de Cristo. Primeramente de mí, lucha tal manera. Me quiere sacar hasta la muerte. Anoche ya quería Dios que matarme en mi sueño. No podía dormir porque me iba a parar Dios que a la noche me trabajaba en mi sueño para sacarme mi vida. Porque estaba dándome el Señor este mensaje de la cruz. Estaba dando que Pedro también quería predicar sin la cruz. Y así también quiere, como otra iglesia, quiere sacar de nosotros la cruz. Escuche bien todo, a todo quiere sacar la cruz. Y más todavía lo que está predicando ya. Quiere sacar. Y la palabra de Dios, si ustedes no repite esa declaración de pecado, puede mostrar el pecado. Pero no le dice que tiene que declarar ese pecado. Tiene otro tono. Tiene tono de la ley. Y está sacando la vida de la palabra. Y Pedro, acá, cara a cara, siendo apóstol de Jesucristo. Y eso, ustedes humíllense cada uno. Porque Satanás quiere sacar la cruz de Cristo de ustedes. Pero humíllense de esa incredulidad. Querer agradar al hombre, temores de hombre, respeto satánica, hipocresía. Pedro acá quería ponerse bien con los otros judíos y quería sacar la cruz
en vez de predicar a los gentiles que se arrepientan, que declaren su pecado de idolatría, sacaba la cruz y predicaba otra vez la ley. Y si muchos dirán, yo no predico la ley. La palabra es ley. Sin mostrar el pecado y sin mostrarle que se tiene que declarar. El sacrificio de Dios es un corazón contrito y humillado, un corazón dolorido por ofender a Dios. Y humillado, reconocer lo que hay en ti. Ese espíritu que quiere sacar en distintas formas, que se manifiesta para sacar la cruz. A Pedro se manifestó primero con Cristo, es como afecto, en afecto. Dice que nunca te ha contestado eso. Quiere sacar la cruz. Y acá vemos otra vez, él ya comía, dice. Él ya escuchaba la cruz de Cristo. Ya entendía. Pero otra vez, y ustedes ya entienden la cruz de Cristo. Y ya quiere otra vez predicar como lo otro. No tiene poder sin decir que tiene que declarar este pecado. Puede mostrar, también la ley se mostraba, no matará, no hurtará, no esto, no esto. Los fariseos también mostraban, creía que era guía de los ciegos, y ellos eran más ciegos, porque no se humillaban. Tiene que tomar ustedes, reconocer primero que hay en ustedes incredulidad, afecto, hay justicia propia y mucho se cree que está bien. Justicia propia, cree que sin reconocer que está predicando la cruz, que nos está mostrando Dios que se tiene que confesar la vieja creación, cree, se justifica, cree que sirve bien al Señor, cree que ama así al Señor, cree que está sirviendo, así viene el Señor. Justicia propia. Si usted no se humilla de ese espíritu que a su manera quiere predicar, sacando el confesar el pecado, ustedes primero tienen que aplicar en su vida ese justicia propia, como decimos ayer, por el afecto a veces viene, no queremos yo mostrar el pecado, o mostramos y no le decimos que tiene que declarar, y entonces él le saca. Lo que da vida es la cruz de Cristo, confesar nuestro pecado. Eso es lo que da vida a la palabra. Para ti primeramente. Así tiene que servir un ministro de Dios. Tiene que mostrar su pecado y tiene que mostrar que tiene que declarar esa incredulidad, afecto, justicia propia, cree que está bien, predicando, no mostrando que tiene que declarar su pecado. Y entonces dice acá, pero cuando vino Pedro en Antioquía, le recibí cara a cara, porque era de condenar, porque se va a dejar todo en condenación, sin salvación a la gente, porque no le muestra su necesidad de pedir perdón de la incredulidad. Y también los que ya son salvos va a dejar sin crecimiento, se justifica, cree que está bien, que Cristo se va a formar sin declarar su pecado, sin reconocer la incredulidad, sin reconocer la justicia propia, afecto, temores de hombre, hipócrita es. Quiere agradar al hombre. Pedro quería agradar a los judíos. Así también nosotros queremos quedar bien. ¿Cómo le voy a decir su pecado? ¿Cómo le voy a decir que declare su pecado? Le está Dios que condenando más y más. Ahí le está dejando, si él no es salvo,
le está dejando en la condenación. Y lo que es salvo te deja sin crecimiento, te está condenando en el mismo pecado, te está dejando en sufrimiento. No tiene sentido tu predicación. Sacaste el sentido de la cruz, el poder de Dios, de la palabra. Por lo tanto, es ley. A lo mejor muchos tienen, ustedes mismos saben que entienden que la ley ya se terminó. Sabe que la ley que se terminó. Pero a no aplicar en nosotros mismos primeramente. No declarar esa incredulidad, justicia propia. ¿Cree que está bien predicar así? Sacando ese pecado, sacar lo que tiene vida, lo que da vida a la palabra de la cruz, el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo que hizo en la cruz, Él primero se humilló en lugar de nosotros. Y para perdonar nuestro pecado, ahí se destruyó la vieja creación. Y Satanás no quiere ser destruido, por eso quiere esconder la declaración de pecado. Y se justifica uno. Y Pedro acá creía que estaba bien, hacía bien, se justificaba. Justicia propia tenía. Y él le resistí cara a cara, dice. Y vemos nosotros vamos a leer Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Vamos a leer acá. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirme a tu hermano. Y le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo en la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú sigue entre tres, aunque tú niegues 3 veces que me conoces. Vemos acá a Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandear. Nosotros sabemos que no podemos evitar que se manifieste la vieja creación, porque el Señor nos ha llamado así. Esa es nuestra profesión, nuestra práctica de ir en guerra contra Satanás, como Él también hizo la guerra, humillándose en la cruz. Él peleó así, en lugar de nosotros, y así ganó a la vieja creación. Y así también nosotros, el Señor no puede evitar esas tentaciones. Tiene que manifestar nuestro pecado, tiene que manifestar como a Pedro se le manifestó ese afecto, se manifestó esa incredulidad, confianza de sí mismo, porque le dice, y acá ni creyó lo que dice el Señor Jesús, cree que él se pone en el lugar del Señor, confianza en sí mismo, y se pone en el lugar del Señor Jesús. Si él dice, yo no estoy dispuesto, le dice, no solo ir en la cárcel, sino para morir también, ir a la muerte, siendo que el Señor Jesús ya le decía a Pedro,
Pedro, a donde yo me voy no puede ir ahora. Nadie puede ir en el sacrificio que hizo Cristo. Nadie, ningún ser humano puede hacer. Y ya hay la confianza en sí mismo y sin incredulidad lo que le dice el Señor. Y ya se puso ya se quiere poner en el lugar del Señor. Así también, a mí tanto tiempo me salía esa revelación que quiero ponerme en el lugar del Señor Jesús. Y no lo entendía qué era lo que me quería decir. Y ahora que me estaba revelando el Señor y pedía perdón al Señor. Y dice un versículo de balde, guarda la guardia. En vano vela la guardia, dice. Sí, y después. Sí, Jehová no guarda la casa. Y yo por ese afecto me afligía qué va a pasar de mi familia si me pasa algo, si yo muero. Y eso es querer cuidar yo. No confío que el Señor va a cuidar ese afecto que tengo, ese amor a la vieja creación. Quiero poner en el lugar del Señor, cuidar lo que mi familia me ha dado el Señor, la iglesia. ¿Qué va a pasar? Va a terminar todo. Yo quiero poner en el lugar del Señor como Pedro, confianza en sí mismo, justicia propia. Creo que así amo el grey de Dios. Me justifico. No creo que el pecado de querer poner en el lugar del Señor, querer cuidar yo, y no dejo por mi incredulidad que Cristo cuide a mis hijos y al grey de Dios. Y ese es poner en el lugar del Señor. Y esta revelación me salía siempre y no lo entendía. Pero hoy entiendo que sí. A Pedro también le pasó. Él se quería poner en el lugar del Señor, que decía que iba hasta la muerte, que iba a crucificarse con él. Y apenas viene la lucha. Y él negaba, no le conozco, dice. Tenía temor, había incredulidad. No tenía, vio que fe que el Señor le podía guardar y negó el poder de Dios. Y entonces así vemos nosotros acá. Y ese zarandeo no podemos evitar. Y muchas veces decimos, ¿por qué permite el Señor que pase eso? En la puerta de la aflicción, dice, está la victoria, la consolación. Y dice también, la medida de la aflicción, ahí está la consolación. Ahí está el formato de Cristo. Cuando te viene la aflicción, ¿qué es la aflicción? Tu incredulidad. Afecto te aflige. Justicia propia te trae aflicción, angustia, tristeza, sufrimiento. Y cuando nosotros, cuanto más grande es y cuanto más declaramos nuestra vieja creación, va a venir la consolación de este gozo para alegría. Y dice acá, dijo también el Señor, Simón, Simón, aquí Satanás ha pedido para zarandearos. ¿Cómo así? Pero yo ruego yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tu hermano. Satanás lo que quiere es sacar primeramente la fe en el sacrificio de Cristo. Pedro, por ese afecto, no tenía fe en el sacrificio de Cristo. Creía que iba a ser derrotado. Apenas que viene la lucha, este es uno de ellos. Dice, ya le agarró temor. ¿Y por qué si él tenía toda la fe? Lo que Satanás primero te trae incredulidad y después ya tenés temor. Y después no querés pasar la cruz. Rechazo totalmente al sufrimiento de Cristo. Y vemos nosotros acá Pedro. Él siempre desde el principio quería evitar el sacrificio de Cristo. Quería servir al Señor sin la cruz.
sacando la cruz. Vemos en Gálatas, él quería predicar ley y no quería predicar la cruz de Cristo. Y Pablo le resistió cara a cara, porque no anda conforme la verdad es la cruz de Cristo, no hay otra verdad. Si querés sacar ese declarar del pecado, esa incredulidad, esa justicia propia, afecto, si no te querés humillar, te querés justificar, querés hablar de Dios sin cruz, y querés justificar, crees que está bien, estás sirviendo, sos ministro de Dios, y no te querés justificar sin pedir perdón, sin declarar tu pecado. Esa es la justicia propia. Y todo tiene una medida. Y Pedro tenía muchísimo. Quería sacar la cruz de Cristo. No quiere mostrar el pecado. No quiere tampoco Dios decir que tiene que declarar el pecado. No le quiere decir que el hombre es pecador para que venga la salvación. Y también no quiere decir que para crecimiento a su hermano. Quería predicar la ley y la palabra sin la cruz. Si no pedimos perdón de ese afecto, de esa incredulidad primeramente. Justicia propia. ¿Cree que sin pedir perdón de la incredulidad de justicia propia, sin de querer de enojo irá por la reprensión, porque te muestra el pecado, cree que está bien, así va a servir? ¡Julia! Eso es lo que te pasa. ¿Querés servir al Señor? ¿Crees que está bien sin pedir perdón? ¿Querés sacarle la cruz? Y a todo le pasa eso. A todo le pasa eso. Y Satanás quiere, lo que ahora está zarandeando al pueblo, quiere sacarlo. Le se manifiesta esa justicia propia, cree que está bien, sin pedir perdón, sin declarar ese afecto, sin declarar ese enojo, ira, por la reprensión, rechaza la cruz, rechaza el sufrimiento de Cristo, quieres servir sin limpieza y se justifica, cree que está sirviendo al Señor y le dice, le resiste cara a cara, dice, porque él ya escuchó el mensaje de la cruz, Pedro, y después venía lo otro y le quería agradar, tenía respeto satánico, quería agradarle, tenía temores que se enoje lo otro, apóstoles con él, porque él era más allegado de los otros apóstoles, porque Pedro era el apóstol de la ley. Y vemos nosotros, Pablo le reprendió, y vemos nosotros, era hipócrita, quería poner bien con la gente, y esta cosa a veces no viene a nosotros. Queremos agradar al hombre, y queremos decir, no queremos decir que tiene que declarar su pecado. No queremos decir, muchas veces le decimos su pecado, pero no le queremos ni aún nombrar, sino muestra a nosotros. Tenemos temor de hombre y no tenemos temor de Dios y nos justificamos. Creemos que estamos sirviendo bien así. Justicia propia. Justicia propia. Cree que sin pedir perdón de ese temor e hipocresía, querer agradar al hombre y no tiene temor de Dios, cree que así está sirviendo bien. Temores de hombre que tenemos. Incredulidad. Por la incredulidad se manifiesta la justicia propia. ¿No crees que es así? Que solamente la cruz de Cristo da sentido, y la cruz de Cristo es declarar nuestro pecado, destruir la vieja creación. Cristo viene para perdonar y destruir la vieja creación. Si no le mostrar el pecado, si no le declarar el pecado, ¿cómo te va a justificar? Uno para salvación y otro para crecimiento. ¿Cómo te va a justificar? Aún para salvación
tiene que mostrar su pecado y tiene que mostrar que tiene que declarar su pecado, tiene que reconocer que no cree a Dios, no cree ese sacrificio. Y después, para crecimiento, Cristo quiere que sea formado como Jacob. Jacob quería a Raquel, pero no quería a Lea, no quería crucificar, no quería pasar el zarandeo, no quería que se manifieste ni un pecado. Y si se manifiesta la incredulidad, la justicia propia, el enojo irá por la corrección. No pide perdón, no declara, se justifica, cree que está bien así y quiere servir así al Señor, sacando la cruz de Cristo. Y Pedro así quería servir. Pedro, vemos, no andaba conforme a la verdad, porque la verdad era confesar nuestro pecado. Porque sin confesar nuestro pecado, no puede Dios que tener contacto, no puede haber perdón de pecado. Y estamos sacando el poder, porque ahí está. En la cruz se manifestó el amor de Cristo, ahí se manifestó toda la cualidad de Cristo, la resurrección. Cuando Él resucitó, la fe, gozo, alegría, porque estaba muerto para el hombre. Y nosotros rechazamos el sufrimiento de Cristo. Totalmente. ¿Por qué me pasa esto? Qué mala suerte. Lamentamos, como dice en Lamentación. Lamentamos. ¿Por qué me pasa esto? Porque esto no puede evitar, como Pablo pedía 3 veces, para que le quite el aguijón. Y no puede quitarte ese aguijón de la incredulidad, justicia propia, enojo, ira, porque ahí tenés que pelear, declarar que hay en ti rechazo a la cruz. No querés humillar, no querés ser corregido, mezquinar tu pecado, mezquinar ese orgullo, mezquinar esa vieja creación, querés entregarte a Satanás y cree que está bien, te justifica, cree que sin declarar tu pecado, ese enojo irá por la corrección. Ese es lo que Satanás quiere hacer al pueblo. Y dice acá, Él le dijo, Señor, dispuesto estoy. Esa es la confianza en sí mismo. Ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Vemos ahí, así confiamos en nosotros mismos. Y creemos, ni aún cuando Cristo le decía que va a morir, Él decía que nunca te acontezca eso. ¿Y qué va a ir? Tan equivocado, tan engañado, confiamos en nuestro pensamiento. Creemos que nosotros vamos a crucificar, vamos a ir con el sacrificio de Cristo. Siendo que Cristo, ni aún desde la entrada mismo decía, quítate delante de mí, Satanás, le dice. Era Satanás que actuaba en Pedro, porque no quiere la muerte y la resurrección de Cristo. Y así también nosotros. Actúa Satanás, ese afecto creemos que es el amor. A Juan 21 le dice, ¿me ama Pedro? ¿Me ama Pedro? 3 veces le preguntó, si te amo, le dice primero, porque creía que ese afecto, creía que era el amor divino, creía que amaba, ni aún quería predicar su muerte y la resurrección. Aún no quería ni que muera y resucite. Satanás estaba queriendo evitar y se justificaba. Creía que estaba bien, era discípulo de Cristo. Creía que así va a servir al Señor. En ninguna manera. No podemos servir en esa manera al Señor. No anda conforme la verdad. Pedro no andaba conforme la verdad. Quería predicar ley y no quería predicar cruz, no quería mostrar el pecado, no quería decir al pueblo que confiese su pecado de incredulidad, de idolatría, justicia propia, es por el afecto que tiene. Y cree que se justifica, cree que está bien así. Y todos los discípulos creían que era
mejor que Pablo. Se justificaba sin pedir perdón, sin creer que esa cruz, ahí hay perdón de pecado, el despojo de la vieja creación. Satanás lo que quiere es sacar de nosotros esa declaración de pecado. Que le diga al pueblo y también que nosotros declaremos. Queremos justificar, queremos servir como Pedro, sin la cruz. Queremos sacar, demostrar el pecado. O aunque mostramos, no queremos decir que declare el pecado. Cae mal a nosotros ridículo. Decir cada momento declarar el pecado, todos ya saben. Tenemos vergüenza de repetir la misma cosa. Pero para vosotros es seguro. La misma cosa. La cruz de Cristo es confesar, reconocer que tener dos creación. Los hijos de Dios tienen que conocer que tienen. Y esas dos creaciones, incredulidad. Justicia propia. Afecto. Temores de hombre. Respeto satánica. Querer agradar a Dios. Querer sacar la cruz. No querer decir que se tiene que declarar su pecado. Esa es la dos creación. Esa es la creación vieja que se tiene que destruir por medio de declarar el pecado. Esa es la cruz. No hay otra cosa. Y Pedro quería sacar la cruz. Siéntame como somos como Pedro. No queremos justificar. Queremos trabajar al Señor. Y hablamos de Dios. Nosotros vemos que Pedro era discípulo de Cristo. Hablaba de Dios. Pero él totalmente vio que ese afecto no quería. Quítate delante de mí, Satanás. El Señor no acepta esa clase de ministerio. Quítate delante de mí, Satanás. Satanás está actuando. Querer sacar ese, declarar pecado la cruz de Cristo. Y te justificar, cree que amas demasiado al Señor. Cree que tu predicación va a aceptar así, está perjudicando. No está conforme a la verdad. Tu predicación, tu servicio, no está conforme a la verdad. Y eso es lo que Satanás quiere hacer, conmigo y con todos ustedes. Si él si logra de no humillar, primeramente a mí, me quiere hasta matar y me atemoriza con la muerte, para hasta aún en mis sueños, para que yo tema. Ahí no voy a poder creer el poder de la cruz. Tengo que pedir ese temor de muerte. ¿A quién creo más ahí? No creo el poder de la resurrección. Tengo que humillarme. Ese espíritu afecto que me preocupo. ¿Qué va a pasar? Si me muero, se va a terminar esto. Pues quiero ponerme en el lugar del Señor. Confianza en sí mismo. Otro pecado más. Esa es tu vieja creación. Justicia propia, te querés justificar sin pedir perdón de esa justicia propia. Mucha justicia propia. Humilla ese pueblo. Es el segundo pecado después de la incredulidad. Por la incredulidad la palabra no queremos justificar. No creemos la muerte y la resurrección de Cristo. No queremos confesar. No tenemos como cosa grave la justicia propia. Querer sacar el confesar el pecado. Y Pedro era hipócrita, le dice. Acá Pablo le dice hipócrita, le dice. No anda conforme a la verdad. ¿Por qué no anda conforme a la verdad? Él predicaba. Quería sacar el confesar de pecado, quería sacar, demostrar el pecado. Parece ridículo. Quería ponerse bien con los otros judíos. Somos hipócritas y decimos, ese afecto muy parecido al amor divino. Tenemos temor de hombre y no tenemos temor de Dios. Y cambiamos el estado de la palabra. Y el Señor nos va a pedir cuenta a nosotros.
y a cuyo ojo fue ya presentado claramente Cristo crucificado a nosotros. Y Cristo crucificado es humillarse, Él primero se humilló en lugar de nosotros, para destruir a Satanás, para destruir esa incredulidad, esa justicia propia, creer que está bien, sacar la cruz, sacar el sentido de la palabra, ese que da comunión con Dios, y queremos sacar. Por eso ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tened cuidado cómo está Dios quedando la palabra y cómo vos estás aplicando en tu vida la palabra. Incredulidad primeramente. Esa justicia propia se está justificando sin pedir perdón al Señor de ese enojo ira, de esa enojo ira la reprensión. Querer sacar totalmente la declaración de pecado porque tiene vergüenza de la gente que dirá. Ya parece, ¿para qué vamos a repetir tantas veces? Ya sabe todo. Y si lo único sentido lo que da es la cruz de Cristo. Y la cruz de Cristo es humillación para destruir la vieja creación porque Cristo hizo así. Y dice acá, Pedro quería ponerme en el lugar del Señor, como Satanás se manifiesta a nosotros también así, a veces, por ese afecto que tenemos en nuestra familia, y creemos Dios que, o al pueblo, decimos que va a pasar del pueblo, decir yo, me muero. Amamos la vieja creación. No justificamos, ponemos en el lugar del Señor. Confianza en sí mismo. Ten cuidado como estás pensando, que Satanás no te engañe y te quite la cruz de Cristo. Primeramente apliquemos en nuestra vida y después para otros. No podemos servir. Dios no acepta el servicio sin la cruz. Es como cualquier otro predicador que a la mayoría esconde la cruz de Cristo en muchas formas y se justifica, cree que está sirviendo al Señor, que era guía de los ciegos, que está mostrando el camino y no está mostrando el camino. Pedro dice que tiene fe y no tiene obra porque no le da su necesidad, no le muestra su pecado, no le dice que tiene que declarar a lo que para llegar a la salvación y a otro para crecimiento. No le da su necesidad, dice que tiene fe. Hay incredulidad. Tenemos mucho espíritu de fariseísmo, tenemos mucho espíritu de Pedro, y Satanás sin lucha para sacar la cruz de Cristo de cada uno, de lo que escucha y porque a lo que escucha el Señor quiere preparar con este mensaje de la cruz. En ninguna manera, si no queremos ser corregidos, en ninguna manera ese es querer sacar de la cruz y te justifica, cree que tenés razón. Enojo, ira, que nadie te puede gobernar. Te está gobernando Satanás y no te deja gobernar la cruz de Cristo. Y entonces dice acá, y después dice, vemos que Pedro acá vemos que él decía, se ponía en el lugar del Señor, la incredulidad que él tiene, y no creía que lo que el Señor le decía le estaba advirtiendo. Se creía superior que Cristo, que sabía todo. Así también cuando nosotros no queremos ser corregidos, creemos que sabemos todo y no queremos, no justificamos
sin pedir perdón. Creemos que sabemos. Primero en nuestra vida tenemos que aplicar la cruz y después el Señor va a tocar cada corazón. Y no podemos evitar la cruz de Cristo. No podemos evitar la corrección. La mayoría es nuestra tendencia de querer evitar la cruz, de decir, Dios que perdóname, enojo irá por la corrección. A nadie le gusta. Orgullo, justicia propia, te engaña todo en gran escala, justicia propia, sin humillar. Con ese enojo ira, ese espíritu incorregible cree que está bien. Y eso es lo que saca la presencia de Dios. Al no declarar, saca la presencia de Dios. No va a tener comunión. Y vemos nosotros. Vemos en Mateo 16, 21, hablamos del afecto. Esa es la vieja creación. Ese es lo que zarandea, se manifiesta en gran escala. El afecto a nuestro hijo, el afecto con los amigos, el afecto no queremos dejar. Ese afecto creemos que estamos bien así actuando y no presentamos la cruz de Cristo, no queremos la cruz de Cristo. Quítate delante de mí, Satanás. No predique más. Pedí, quitar ese Satanás que está en nosotros, que quiere quitar la cruz, que no quiere decir que confiese cada pecado. Hay temor y respeto satánico. ¿Quién dirá la gente? Pero no hay temor de Dios. El afecto. Y también Juan 21, ¿quién me lee? Juan 21 que dice, me ama Pedro. Así también el Señor está preguntando a nosotros. Me ama Pedro. Apacentar mi oveja. Pero Pedro no podía apacentar porque no quería la cruz de Cristo. Apacentamos el grey de Dios mostrando el pecado y mostrando que tiene que declarar cada pecado, porque ¿qué es lo que le destruye al pueblo? Es la incredulidad, el afecto, ese enojo irá por la corrección, confianza en sí mismo, tanto pecado. Entonces, apacentar mi oveja. Pero Pedro creía que apacentaba, creía que amaba, sin que confiese ese rechazo al sacrificio de Cristo. Se creía confianza en sí mismo. Esa justicia propia creía que así apacentaba el grey de Dios. Así pregunta cada uno, ¿me ama? ¿O está teniendo ese afecto? ¿Cree? ¿Te justificas? ¿Cree que está bien? Ese afecto satánica que todos tenemos trae rechazo a la cruz y creemos que así trabajamos bien. Y dice, me ama Pedro. Así nos dice a nosotros, me ama. O está trabajando con esa justicia propia, cree que está bien. Está queriendo quitar la cruz. Está queriendo evitar de declarar el pecado. Ese está en Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Más que eso? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mi cordero. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mi oveja. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que lo dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes, todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, pacienta mi oveja. Y vemos después
De cierto te digo, cuando era más joven te seguía, iba donde quería, más cuando ya sea viejo, tendrá tu mano y te seguirá otro y te llevará donde no quiera. Vemos nosotros, así también pregunta, nosotros me ama. Y ese afecto, él creía que servía bien al Señor. Creía que servía bien al Señor, que estaba apacentando, no queriendo que Cristo vaya a la cruz. Le estaba mostrando su afecto ahí, así también nosotros, muestre el afecto a nosotros. Justicia propia cree que sin la cruz está Dios sirviendo bien, está apacentando el grey de Dios, cree que está dando bien la palabra, está instruyendo bien. Con ese afecto no querer corregir, no querer decirle que tiene que confesar el pecado, esa es la cruz. Así se tiene que apacentar. Ese es el amor de Dios. Y por eso primeramente nosotros tenemos que humillarnos de esa incredulidad a la palabra y ese afecto, esa justicia propia. Creemos que estamos apacentando el grey de Dios. Y no querer, hay respeto satánico, querer agradar al hombre. Porque Pedro quería agradar, tenía temor de hombre, quería agradar a los judíos y no quería presentar la cruz de Cristo. Justicia propia, sin la cruz. Y sin la cruz creía que estaba apacentando el grey de Dios. Así también nosotros queremos trabajar en la obra del Señor. Hablamos de la palabra de Dios, pero tenemos el temor de Dios, no hay temor de hombre. Querer agradar al hombre, hipocresía, y arrastramos a otro. Otro quiere predicar así también. Otro quiere. ¿Cómo predica bien fulano? Porque no te reprende, no te muestra el pecado, no te dice cada momento que tenés que humillarte. Eso es lo que le gusta, le arrastra mucho, porque a toda la mayoría es un pueblo robusto, no le gusta cojear, no le gusta la cruz de Cristo, no le gusta la cruz de Cristo. Me gusta mucho la predicación de fulano porque no te ataca, no te dice tu pecado, ese sí que te fortalece, ese sí que te hace bien, ni estorba esa palabra a Satanás, ni estorba. Y nos gusta a nosotros, a todo el pueblo le gusta eso. Mi amado Pedro apacenta, mostrando el pecado, mostrando que tiene que declarar su pecado. De la palabra no tiene que salir esa declaración de pecado, porque muchas veces mostramos este pecado ahí en ti, pero no le decimos que tiene que declarar. ¿Cómo salir? Solamente la declaración del pecado es. La declaración del pecado es lo que la cruz de Cristo. Ahí la humillación, ahí se humilló Cristo. Justicia propia, ese tiene que declarar. Te justificar, crees que sacando la cruz, no diciendo a la gente su pecado, no mostrando que tiene que declarar. Cree que está bien, está sirviendo, apacentando el grey de Dios. No es la manera. En la cruz tenemos que apacentar. ¿Por qué? ¿Qué peligro tiene el pueblo? El pecado, que hay en cada uno. Uno hay enojo, ira. Otro hay justicia propia. Otro hay orgullo. Otro se cree que sabe todo, mayor concepto de sí mismo. Vanagloria. Distintas formas. Ese es lo que le va a destruir al pueblo. Y apacentar eso, mostrándole el pecado, mostrándole cómo salir, que tiene que declarar, que tiene que reconocer, que tiene la vieja creación, que a incredulidad no le gusta, rechaza la palabra, no puede orar. Y ese es el afecto primeramente. Y vemos nosotros la confianza en sí mismo. Vamos a ver ahora ese pecado. Esa es la vieja creación.
Ese es lo que tenía Pedro. Mateo 26:30. No eso. Lucas 18, esto voy a borrar. Lucas 18:9. 26, ¿cuánto? 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizo, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, aunque tu gallo cante, me negarás de Dios. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vemos ahí, él estaba seguro que no iba a negar, confianza en sí mismo. Eso es lo que el otro día decimos. Sansón se confiaba y andaba, lo que coqueteando con Dalila, le venía diciendo los filisteos contra ti. Esa era incredulidad. Y después confiamos que no vamos a caer en tal pecado, que nunca vamos a dejar en el camino del Señor. Esa justicia propia cree que está bien. Pedro creía que estaba apacentando la oveja, creía que estaba bien, se justificaba, afecto también tenía y creía que estaba bien. Y dice, nunca dice, ¿cómo dice? Nunca me escandalizaré. Vemos eso. Mateo 26:33. Y así decimos a veces que nunca vamos a escandalizarnos cuando viene nuestro pecado. Nunca, siempre vamos a creer, nos confiamos en nosotros mismos, que nunca se va a desmayar nuestra fe, que nunca vamos a dejar el camino del Señor, que nosotros siempre vamos a servir y siempre vamos a mostrar la cruz de Cristo. Porque él creía que hasta la cruz me voy a ir. Confiaba en sí mismo. Ese también es otro que tenemos que humillar nuestro pecado. Y si hoy este pecado que estoy y el Señor me está mostrando es porque tiene poco crecimiento, todavía pide al Señor esa incredulidad, porque esto en todo hay. Es muy importante para mí, es muy importante mi está. Por estos pecados yo para revelarme todo esto, Dios. Me está Dios trabajando para matarme, Satanás, para que no sea descubierto estos pecados. Y ustedes todavía, por la incredulidad, creen que es cualquier cosa, que no es nada para ustedes. Pero estos pecados, ese afecto, justicia propia, confianza en sí mismo, Satanás no quiere que le descubra eso. Y Satanás quiere sacarme mi vida, para que no sea descubierta este pecado. Y humíllese de esa incredulidad, tener en poco estos pecados. Y empiece a limpiarse. Pedir al Señor que dé discernimiento, que todo ese pecado hay en ustedes. Y en Lucas 18:9 vamos a leer. Dice, a uno que confiaba en sí mismo. Acá vemos bien claro, confianza en sí mismo. Lucas 18:9.
dice, como justos, los fariseos, creía que estaba bien sin humillarse, sin reconocer el sacrificio de Cristo. Solamente lo que te va a destruir ese afecto, esa justicia propia. No te podés justificar sin declarar tu pecado. Primeramente la incredulidad y después justicia propia. Confianza en sí mismo. Te confías sin la cruz, sin pedir perdón, que está bien, que está Dios trabajando bien para la obra, que está apacentando el grey de Dios. Y dice, uno que confiaba en sí mismo como justo, que cree que está justo, cree que está avanzando la vida de Cristo, cree que lo gobierna la fe, gozo, paz, alegría, paciencia y amor, y está lleno de afecto, lleno de angustia y tristeza, justicia propia, que yo hago tan malo para que esté así, lamentando de su pecado, y no pide perdón, se justifica. Y dice, se cree que es justo, y menospreciaba a otro. Dijo también esta parábola. Vemos nosotros, mucho menosprecia ver el pecado de su hermano. Ver el pecado en amor es bueno, pero en maldad, no sé, muchos se equivocan. No, porque mira mi pecado. Y no quiere la reprensión, no quiere que le diga nada, pero discernir el pecado de otro para mostrarle, ese es otra cosa, pero mirar con maldad el pecado ajeno, decirle con maldad, ese es, yo que otra cosa, ese es, te justifica vos crees que está bien sin pedir perdón, con esa maldad mirar el pecado ajeno. Y acá pasó a los fariseos. Y también vemos nosotros, se confiaba a sí mismo que así predicaba Pedro, que estaba cuidando el grey de Dios. Se justificaba que podía seguir hasta la muerte de Cristo. Se ponía en el lugar de Dios ya haciendo ni cree la palabra. Le dice, a donde yo me voy ahora no puede ir ustedes, después me van a seguir. Pero él dice, no cree la palabra de Dios. No, yo estoy dispuesto a morir también. Se justifica y no cree la palabra de Dios. Cree que es más sabio que Dios. Se quiere poner. ¿Quién le da consejo a Dios? ¿Quién le instruye a Dios? Pedro le quería instruir a Dios. Pedro creía que él quería poner en el lugar de Dios. Dice que va a morir con Cristo. Y así también pasa a nosotros. Nos justificamos sin pedir perdón a Dios, lleno de maldad de ella, lleno de justicia propia. Creemos que está bien sin trabajar mucho pecado todavía. Hay pecado oculto todavía, mucho pecado oculto. Enséñame lo que no veo. Si ahora no ve esto pecado todavía, pida al Señor que le enseñe, que dé discernimiento. Porque dice, mucho ya he sufrido, dice Job. Conviene que se diga a Dios, enséñame lo que no veo. Señor, hay mucha justicia propia en mí. Creo que estoy bien. Creo que estoy, Señor, llevando bien, dirigiendo bien tu gracia. Creo que estoy, Señor, cuidando sin mostrar el pecado, sin decirle que tiene que confesar cada pecado. Cree que así está cuidando el grey de Dios. Te está hundiendo. Te está hundiendo. Porque a todos les gusta eso. Quiere agradar así al hombre, sin mostrar su pecado, sin decirle que confiese. Deja lo que hace, lo que quiere. Y así cree que está cuidando el grey de Dios. Así, Julio, si yo no te digo cada vez que querés poner
o ponerte a discutir con los instrumentos y cual sea esa maldad, te tengo que reprender, porque te voy a perjudicar si tomas este hábito, porque te justificas, crees que tenés razón, porque no ya sabes que eso es pecado, te va a llevar a la muerte. El pecado lleva la muerte, a la muerte. Primero te va a llegar la presencia de Dios y después, segundo, te va a llevar en la muerte natural, porque el pecado lleva a la muerte. Y no puedo evitar de corregir a cada uno. Y dice acá, vemos también el caso, esa confianza de sí mismo que tenía, vio que también estaba, vio que Saúl creía que ya se humillaba todo. En Samuel 15, 20. Vemos que Saúl decía, ya he cumplido, dice, mi misión. Ya he matado todo, dice, y dejaba el buey engordado, el pecado que le gusta. ¿Qué es el buey engordado para ti y para mí? Vamos a meditar. ¿Qué es el pecado que no quiere perder? No quiere dejar, no quiere humillarte. ¿Qué es el pecado? Y te justifica y confía que ya venciste todo, que está bien. Y vemos acá, 2 hombres subían el templo, dice ahora, uno que era fariseo y otro publicano. El fariseo puesto en pie a orar consigo mismo. Sí, pone en pie, no te inclina, tu alma no se inclina, no declara su pecado, mezquina su pecado, está orando en pie. Mucho hace oración en pie, sin humillación, sin declarar esa justicia propia, afecto, incredulidad, enojo, ira por la corrección, oposición contra el instrumento. Orar en pie, consigo mismo está orando, no ora a Dios. Dios te doy gracias, y cree que a Dios está orando. Dios te doy gracias, porque no soy adúltero, no soy, se justifica todito. Doy todo mi bien y todo. Tenemos que darlo bien y la ofrenda, pero sin dejar lo otro de humillar, sin dejar la cruz. Y ese mirar pecado ajeno, otro pecado también. Y te justificas. Cree que vos es mejor que otro, que vos vas a predicar mejor que otro, que vos sabés todo, lo deja instruir. Y dice acá, mas el publicano estando lejos, no quiere ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpea el pecho, diciendo, Dios, ten propicio, sé propicio de mí, pecador. Vemos, ese se ha humillado, no se ha justificado, se reconocía que está lejos del Señor, está lleno de pecado, de incredulidad, de afecto, enojo, ira por la corrección, mirar pecado ajeno, que hay justicia propia, que le falta mucho, el perdón de Dios, se golpea el pecho, le dolía, porque tenía mucho pecado, y ese fue justificado.
esa clase de oración, de inclinar, no orar consigo mismo, nombrando a Dios y justificando. ¿Verdad? Perdemos todo. Esa confianza de sí mismo, esa justicia propia, cree que está bien, como Pedro, como el fariseo, como Saúl. Creemos que ya todo llegase a vencer y dejaste el buey engordado. Hay pecado que declinar, hay pecado que no querés perder, orgullo, enojo, ira te trae, querés contender por la palabra. Ten cuidado de ti mismo, toma la cruz, no quieras pedir esa justicia propia, cree que está bien, está sirviendo al Señor de esa manera. Y vemos nosotros, ahora esa es la confianza de sí mismo. Estamos viendo el versículo de la confianza en sí mismo. Por la justicia propia querer ser justificado sin pedir perdón. Esa confianza en sí mismo, ese afecto, esa justicia propia, querer sacar de la Biblia la cruz de Cristo. Quería sacar Pedro la cruz de Cristo y quiere predicar sin cruz. Hipócrita, no anda conforme a la verdad. La verdad es la cruz de Cristo, y la cruz de Cristo es confesar nuestro pecado, porque tenemos las dos creaciones. No se puede evitar desarandear. Se tiene que manifestar la vieja creación. Ahora vamos a ir Samuel, si alguno me quiere leer. Samuel entonces dijo, tú eres que bramido de ovejas, bramido de vacas, yo oigo con los oídos. Y Saúl respondió, de Amalek lo ha traído, porque el pueblo me ordenó lo mejor de las ovejas y de la vaca, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me dice esta noche. Y él le respondió, dijo. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tu propio ojo, no has sido hecho jefe de los hijos de Israel. Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió misiones y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y haz guerra hasta que lo acabe. ¿Por qué pues no ha oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín ha hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Gat, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas solo tomó el botín ovejas y vacas, las primicias de anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que... El 20 de El 20 dice, y Saúl respondió a Samuel, ande bien, he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gat, rey de Amalek, él creía que ya destruyó todo su pecado. Esa confianza en sí mismo, justicia propia te está justificando, siendo que tiene mucho todavía para pedir perdón. Y cree que ya ha cumplido todo con el Señor. Cree que está predicando, está gobernando bien, así. Con esa justicia propia sin declarar tu pecado, confianza en sí mismo. Incredulidad a la palabra de Dios, siendo que la palabra muestra las dos creaciones. Y dice acá, esa es la justicia propia también, te justifica sin matar todos el pecado. Hay una medida y otra, hay más otra medida, hay distintas medidas de justicia propia. Y creemos que nosotros vamos a gobernar bien. Creemos que como Pedro estamos apacentando el grey de Dios.
Y él decía, le preguntaba, sí, Señor. Te amo, le dice. ¿Y qué amor tienes? Si no quiere, no ama el sacrificio de Cristo. Aún Cristo ya fue crucificado y él quiere sacar el sacrificio de Cristo. No quiere mostrar el pecado. No quiere decir a la gente que tiene que confesar su pecado. Y quiere predicar la ley. Eso encontramos en Gálatas. Confianza en sí mismo, justicia propia. Y así también nosotros queremos predicar en esa manera, sacando la cruz de Cristo. Y ya claramente fue presentado delante del Señor. Cristo crucificado, ¿fue justificado por la ley o por la fe en Cristo Jesús, creyendo ese sacrificio de Cristo, pidiendo, declarando tu incredulidad, tu justicia propia? Sacar la cruz de Cristo de la Biblia, sacar en la declaración de pecado de tu vida mismo primeramente y después de otro también. Le está hundiendo como Pedro hacemos. Sacamos la oreja y dice en Pedro 18:25 quiero Pedro, eh, $18:25 de Mateo, me parece. Vamos a ver. 18:25. No a donde dice que sacó la espada, ¿dónde está Javier? Cortó la oreja. ¿De qué? 51. 51. Pero uno de los que estaba con él, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada en tu lugar, porque todo lo que tome espada perecerá. Vemos, quiero este versículo más, 26, ¿cuánto? Vamos a leer con Génesis 9:6 y Apocalipsis 13:10 para aclarar más. Génesis 9 y Apocalipsis 13:10. Que leamos. Génesis 9:6 y Apocalipsis 13:10. Bueno, vemos ahí. Dice, si derramara la sangre, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Vos si no mostrás, yo no muestro, el pecado estamos derramando, sangre inocente. Esa sangre ahí está hablando del pecado, para no creer más, a Dios endurecer el corazón, justificar sin la cruz. Está derramando tu sangre y la sangre de otro. ¿Y qué dice? Leemos. Mas vosotros, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Así también, el Señor va a pedir, si vos no mostrás el pecado, quitá la cruz de Cristo, porque te justificás y querés
ser que el hombre escuche la palabra sin la cruz, está derramando sangre ajena y Dios también te va a pedir de ese pecado. Va a ser tu sangre derramada. Tu pecado. El Señor va a pedir cuenta. Porque como Pedro queremos, derramamos sangre inocente, creemos que estamos apacentando el grey de Dios y sacamos la cruz. Y al sacar la cruz, si yo no reprendo, no muestro el pecado, me cabe que haga acá lo que quiere, el Señor me va a derramar mi sangre. Más pecado estoy agregando a mí. Más destrucción para mí y para ti. Estoy derramando sangre de ustedes. Estoy dejando más pecado que se corra en la vida de ustedes. Si es que el deber del predicador, todo lo que predica, tiene que mostrar el pecado. Si quita la cruz de Cristo, está dejando correr la sangre. Eso es lo que dice en Ezequiel. Hay lugar que la sangre habla de la vida de Cristo. Pero en Ezequiel 16 dice, 16, ¿qué me lee? Que dice que en sangre, dice 16, fíjese, estaba envuelto con sangre. Pasé junto a ti. 16, 6. Vemos. Dice, pasé junto a ti, estaba envuelto con sucia de tu sangre, envuelta en tu sangre, en tu pecado. Y así nosotros, el Señor ya vino a visitar, vino ya a morir en la cruz. Y quiere sacar esa sangre. No quiere más que corra sangre. No quiere que corra más pecado. Y si queremos sacar de la palabra la cruz de Cristo, ahí estamos dejando que ande en sangre nuestro prójimo. Y también en nosotros corre sangre pecado, porque queremos evitar de no correr más. Queremos evitar la cruz de Cristo y dejamos que corra en sangre, que corra el pecado. Somos administrador del pecado y sacamos la cruz de Cristo. Y dice, ¿quién me lee Apocalipsis 3:10? Apocalipsis 13:10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué dice? Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Dice, si se va en cautividad, si no mostrar el pecado, si editor de corrección no le dice que tiene que declarar el pecado, tiene que reconocer, pedir perdón de su pecado. Está Dios que llevando en cautivo a otro, aunque le habla de Dios, le saca de la palabra de corrección, no le muestra el pecado, no le muestra que tiene que declarar su pecado. Entonces está llevando en cautivo de pecado, de incredulidad, de rechazo a la cruz, justicia propia. Ese es el cautiverio, sufrimiento solamente. Apocalipsis 13. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Porque esa espada es de Satanás, como Pedro sacó su espada y le cortó la oreja. Así también nosotros
Queremos usar la palabra de la cruz sin la cruz queremos sacar. No queremos primeramente nosotros confesar y dejamos que haga lo que quiera el pueblo. Así como Pedro le cortamos, queremos predicar la palabra y estamos usando la espada carnal. Le cortamos el pecado. La oreja nosotros vemos es para escuchar y no puede escuchar su pecado, no puede declarar su pecado, y ese que evita, saca, usa arma carnal, sin la cruz predica, sin mostrar el pecado, con ese temor de hombre, con esa justicia propia, cree que así está predicando la verdad. Saca la verdad, la cruz de Cristo, no muestra el pecado, no declara el pecado. Entonces, también usamos la espada que usa Pedro. Cortamos el oír, cortamos la oreja. No puede hacer efecto la palabra si vos no le demostrás el pecado y si vos no le decís que se tiene que humillar. Si hay temor de hombre, respeto satánica, queremos sacar la cruz. Y también la espada vamos a morir nosotros. El Señor nos va a dar entendimiento a nosotros. Y así nos vamos a justificar. Y así vamos a morir por nuestro pecado. El Señor pide cuenta. Y vamos a llevar en cautivo al pueblo entero. Yo que sacar de cautividad del pecado. Estamos llevando en cautivo y predicamos. ¿Y por qué eso me pasa? Porque querés sacar la cruz. Te justificas. Crees que estás sirviendo bien. No diciendo, no agradando al hombre. No diciendo que él tiene que declarar su pecado. Queriendo acomodar. Sí, la fe. Saca la oreja, le saca la fe. Porque ¿cómo va a creer si vos no le decís su pecado y le decís que tiene que confesar ese pecado? ¿Cómo va a tener fe? ¿Cómo lo va a despertar su oreja? De cortar la oreja a su fe. Bendito eres tú. Bueno, vamos a ver el último Juan 13:36. Ahí termino. Juan 13:36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas no seguirás después. Y Pedro no creyó, dice, yo me voy a ir a morir contigo también. Esa era incredulidad. No cree la palabra de Dios, confianza en sí mismo, justicia propia, cree que sabe más que Dios, se quiere poner en el lugar del Señor. Y así cuánto de nosotros predicamos y queremos servir al Señor. Si es que no, Dios se escandalice cuando se manifiesta el pecado y se sea reprendido. Ese es lo que el deber del predicador, cuando te muestra y te dice tu pecado. Entonces no puedo dejar llevar en cautiverio a ustedes por temor de hombre, querer agradar, tener temor que vaya de acá, temor que ustedes Dios se destruya, querer sacar la cruz, querer dejar de reprender, dejar que corra tu sangre. Quiero así corto la oreja de ustedes. La fe